Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Hemos estado hablando las 2 últimas semanas acerca de los acontecimientos finales. Lo primero que vimos, para decir rápidamente, fue cómo el Señor venía a levantar a su iglesia. Esa iglesia que había decidido caminar con acciones justas, es decir, no obrar conforme a la necesidad que tuviera, sino conforme a la palabra de Dios. Y esa iglesia iba a ser arrebatada de la tierra para tener un encuentro en los aires con su Señor. Por la gracia bendita del Calvario, la iglesia de Jesucristo no va a atravesar el periodo de la gran tribulación, que, como explicamos con detalle y con versículos que amparan esta verdad, es un periodo de 7 años, en los cuales los primeros 3 años y medio iban a ser de aparente paz y seguridad, pero los últimos 3 años y medio iba a salir a la luz la gran maldad que existiría detrás de este gobernante mundial, que iba a ser instruido y dirigido por Satanás mismo. Iba a establecer un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Y vimos también cómo todo el engranaje está listo para que esto ocurra. Establecimos cómo cuando la iglesia sea levantada, antes de este periodo de 7 años, iba a estar delante del Señor y se nos iba a preguntar, a demandar las cosas que hicimos con los dones que Dios nos dio. Entonces, conforme a lo que hicimos, a cuál fue nuestra conducta, se nos iban a entregar galardones y algunos hasta coronas. Qué hermoso es saber que la iglesia de Jesucristo va a ser siempre librada del mal que le corresponde a aquellos que han decidido decirle no al Señor, que han decidido andar tras sus propios deseos, tras su propia opinión, tras su propio querer ser, y le han dado la espalda al Señor. Pero qué diferente es para nosotros, qué diferente es para los que estamos listos a morir a la carne, listos a morir a nuestra voluntad propia, para decirle al Señor: Señor, haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Mi vida es tuya, no vivo yo, es Jesucristo que vive en mí. Esos que vivimos de esa forma, vamos a ser librados de este tiempo terrible que va a vivir la humanidad, de este tiempo de terror, de persecución y de muerte que va a caracterizar la gran tribulación. Una vez finalizados estos 7 años, pues viene la gloriosa llegada de nuestro Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer primero el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 10. Aquí vemos cómo se registra la segunda venida del Señor. Apocalipsis 1:7 dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y es hermoso ver, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, verso 11 al 21, que dice que nuestro Señor en su segunda venida llegará en un caballo blanco, con una espada desenvainada que saldrá de su boca. Su nombre: Fiel y Verdadero. Y en su muslo tendrá un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor
de señores, el verbo de Dios. Nosotros tenemos que vivir anhelando el poder venir con nuestro Señor, porque su iglesia lo acompañará en esta segunda venida de Jesucristo. Y nosotros tenemos que olvidarnos de tantas cosas terrenales que nos secuestran el alma, amados, que nos roban lo que es la vida espiritual. Tenemos que tomar decisiones serias de querer vivir alimentando nuestra alma, atesorando para el cielo, para que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia nos vayamos con Él, y cuando vuelva a la tierra podamos acompañarlo en esta entrada triunfal que hará por Jerusalén, por la puerta dorada, para gobernar al mundo por 1000 años, y nosotros junto con Él a gobernar la tierra. Amados, vale la pena morir a nosotros en este tiempo. Vale la pena olvidarnos de nosotros mismos para pensar en Él, para pensar en la gloria futura que nos espera. No significa que Dios no nos va a añadir cosas buenas en esta tierra. Claro que lo hace, y nos añadirá muchísimas más cosas si lo ponemos a Él en primer lugar, si hacemos de Él nuestro anhelo, nuestro respirar, nuestra dependencia absoluta y total. Que luchemos por ciertamente amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y corazón. Que realmente le seamos fieles en este tiempo, porque si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho Él nos pondrá, y eso mucho es el gobierno de los 1000 años que se establecerá en la tierra, que será un gobierno de justicia, de paz, y nosotros junto con Él estaremos gobernando. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del verso 8 al 14. Concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso somos nosotros, eso somos la iglesia. Aleluya. Tú y yo, aquellos que se nos concedió vestirnos de lino fino, que son esas acciones justas. Cuando Cristo venga en su segunda venida, será para quedarse. Y establecerá un gobierno de 1000 años y gobernará desde Jerusalén. Y será en este momento donde su pueblo, la nación de Israel, lo reconocerá como el Mesías que ellos esperaban. Hay señales que indican que el Señor está a la puerta, que su venida está a punto de suceder. Y vemos que la palabra nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 28, que fue lo mismo que ocurrió cuando era el tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, plantaban, construían, y había una gran corrupción sexual. Fíjense que dice Isaías 3:9. La expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Romanos 1:27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Más que nunca vemos como los pecados sexuales están saliendo a la luz,
ya ni siquiera están en lo oculto. Vemos como ahora se quiere que se imponga el derecho y el respeto a lo que es contra la naturaleza que Dios ha establecido. Vemos el auge y la aceptación de la homosexualidad como nunca antes lo habíamos visto. Todo esto son señales, amados, de que el mundo está preparado para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que será también como en los días de Noé. Comercian, negocian, transacciones, se casan, se divorcian, gran violencia, exactamente como ocurría en los tiempos de Noé. Todo está preparado, todo está listo para que el Mesías venga por segunda vez. Vamos a marcar unas diferencias puntuales entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Jesucristo. Lo primero que vemos es que el arrebatamiento de la iglesia será invisible. Los que no son iglesia no van a ver al Señor y Él no va a pisar la tierra, sino que nos juntaremos con Él en las nubes. Y cada hijo de Dios, cada uno que conformó la iglesia de Jesucristo, escuchará la trompeta, escuchará el shofar. Por eso es que tenemos que acostumbrarnos a este sonido del shofar, para que nos sea fácil identificarlo desde que empecemos a escuchar ese glorioso sonido que es el instrumento de Dios, el shofar. Entonces seremos levantados en las nubes. Vemos en Apocalipsis 1:7 que dice: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, como leímos hace un momentico, en la segunda venida. Miren, oigan el sonido del shofar. Así escucharemos cuando el Mesías venga a levantar a su iglesia para encontrarnos con él en las nubes. Glorioso Señor. Aleluya. Aleluya. Yo no puedo oír el sonido del shofar sin estremecerme. Dios es grande y bueno. Pero en la segunda venida todo ojo le verá, como acabamos de leer. Otra diferencia es que después que nosotros seamos arrebatados y estemos con el Señor, estaremos en un juicio, pero no un juicio para condenación, sino un juicio para entrega de galardones. Pero después del milenio, en la segunda venida, después que termine, ahí sí habrá un juicio para condenación, porque ya esos que decidieron vivir sin Dios, pues serán ya públicamente, escucharán la sentencia de por qué fueron condenados y vivirán una eternidad apartado del Señor. Vemos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, que dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Eso nos corresponde a nosotros como iglesia, pero ya vamos a estar en el cielo. Ya habremos pasado la prueba, ya habremos vencido por nuestra perseverancia amando a nuestro Dios. El arrebatamiento será sorpresa, será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante seremos levantados. La segunda venida de Cristo se producirá después de los 7 años del gobierno del anticristo. El arrebatamiento no sabemos cuándo ocurrirá, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Por lo tanto, tenemos que caminar como Él quiere que caminemos, para que no nos sorprenda su venida, su levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia en un momento en que no deba encontrarnos como estemos. Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y este versículo nos muestra cómo nosotros seremos librados de la gran tribulación, cómo nosotros que hemos perseverado seremos librados de tan grande mal. El arrebatamiento va a tener que ver solo con aquellos que tienen el Espíritu Santo.
aquellos que recibieron un día a Jesucristo y se dejaron guiar por este Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios saldrá de la tierra junto con nosotros. Y esa es una condición, una característica más bien distintiva del arrebatamiento. Con nosotros se va de la tierra el Espíritu Santo. Ya imagínense ustedes lo difícil que va a ser para los que queden en el periodo de la gran tribulación reconocer a Jesucristo como Rey y Señor. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo no está en la tierra, pues se va a hacer bien difícil el reconocer al Señor. Dice Romanos 8:9: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y segunda de Tesalonicenses 2, versos 6 y 7: y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. ¿Quién detiene la manifestación del inicuo, del hombre de iniquidad? El Espíritu Santo que está en la tierra. Y el Espíritu Santo está en la tierra porque la iglesia está en la tierra y no ha sido todavía levantada. Pero en cuanto la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, pues el Espíritu Santo también con ella se irá, e inmediatamente entonces se manifestará la más grande de las iniquidades, que estará personificada en la figura del anticristo, este gobernante mundial que será guiado y dirigido por Satanás. Vemos aquí que en la segunda venida ya el Señor no viene a juzgar a su iglesia, ya su iglesia viene con él a gobernar las naciones de la tierra. Pero en este periodo de tiempo, realmente el juicio es para Israel y para las naciones del mundo. Cuando el Señor venga, ahí se va a producir la batalla del Armagedón, donde Él va ya a destruir al anticristo y al falso profeta, los cuales estudiamos la semana pasada. Y hasta ahí se seguirá ese gobierno, esa trilogía satánica, teniendo influencia en la tierra. En este momento Israel reconocerá al Señor, dice Romanos 11, versos 26 y 27, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vemos entonces que Jesucristo en su segunda venida vendrá con toda su gloria y con toda su majestad como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Establecerá su reino por 1000 años y será un reino de paz, un reino de seguridad, un reino como lo hizo Él en el principio. Porque el anhelo del corazón de Dios desde el principio era una vida para el hombre de paz, de seguridad, de limpieza total y absoluta, lo cual fue roto por el pecado. Este plan fue frustrado por el pecado, pero qué bueno que el Señor tenía la salida. A Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, y por esta bendita sangre fueron perdonados todos nuestros pecados, y nos ha dado la oportunidad de una vida diferente para quienes lo aceptamos, para quienes le decimos: sí, Señor, te necesito. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y ese Espíritu Santo va cambiando nuestro corazón, va cambiando nuestra forma de pensar, dañada por el pecado, pero empieza a ser restaurada por el Espíritu Santo, que empieza a hablarnos, a enseñarnos cómo deben ser las cosas a la manera de Dios y no como lo habíamos entendido, y se produce en nosotros un cambio de mente. Pero la perfección de la paz, la perfección de lo que es la seguridad, lo que es la pureza de Dios,
va a llegar cuando estemos en este gobierno milenial. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Apocalipsis 21 dice lo siguiente, hasta el 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Aquí está bien detallado en esta porción. Y vemos cómo aquellos que se convirtieron en mártires en la gran tribulación, porque no se dejaron sellar y fueron asesinados, esos el Señor también los va a levantar y gobernarán con nosotros, la iglesia, y en el gobierno de Jesucristo. Miren lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 11, verso del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Aleluya! Será el gobierno perfecto de nuestro Señor, donde el mal no existirá. Vamos a ver Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Estas son características puntuales del milenio. Miren qué dice Miqueas 4, versos 3 y 4. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Es un gobierno maravilloso donde la paz genuina, la paz verdadera será establecida en la humanidad. Y es que desde el principio el Señor ha querido bendecir a su pueblo. El deseo del corazón de Dios no es destruir a nadie, no es que a nadie le vaya mal. Miren como dice el libro de Génesis en el capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. El deseo de su corazón es que sean benditas todas las naciones de la tierra.
Pero con dolor tenemos que ver la historia de su pueblo, cómo una y otra vez le falla al Señor, cómo una y otra vez, viendo todo el bien y recibiendo todo el bien de Dios delante de sus ojos, que como el hacedor de maravillas una y otra vez los sorprendía. Sin embargo, ellos volvían y le fallaban. Volvían y levantaban dioses ajenos y le daban la espalda a nuestro Dios. Pero el Señor es un Dios que restaura. El deseo del corazón de Dios es restaurar al hombre, restaurar la relación del hombre con Él, que volver como al principio, romper la maldición del pecado en la vida de la humanidad y poder bendecir la humanidad con la paz verdadera, con la seguridad verdadera y con el futuro lleno de esperanza que Él ha preparado para la humanidad. Por eso es que Apocalipsis 3:21 dice que al vencedor, al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo nos hizo más que vencedores. Pero eso no significa que por cuanto Jesucristo derramó su sangre en el Calvario y fue propiciación, porque fue nuestra sustitución, porque llevó el castigo que nos correspondía a nosotros sobre Él. Esto no significa que tenemos que estar de brazos cruzados en la tierra, dándole la espalda a Dios y viviendo vida natural, como que no hemos conocido al Señor. No, nosotros tenemos una demanda de Dios. Nosotros tenemos que tener un compromiso establecido con el Señor, de obedecer su palabra, de escuchar la voz de su espíritu, de morir a nuestra carne, de morir a nuestro viejo hombre y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser, que nuestras motivaciones estén cada día delante del Espíritu Santo y le permitamos a ese Espíritu Santo escudriñarnos a lo más profundo y que nos muestre cuáles son las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. La idea es, amados, que nosotros vayamos cambiando cada día más, que hoy yo no sea igual que ayer, que mañana no sea igual que hoy, porque mi relación de intimidad con mi Señor, porque al entrar en esa presencia yo vea mi condición y le diga: Señor, no más carne, no más manifestaciones del viejo hombre en mi vida. Yo quiero el gobierno del Espíritu Santo, que yo pueda llegar a pensar como Cristo, que sus caminos sean mis caminos y que su pensamiento sea mi pensamiento, que yo esté totalmente unida a mi Señor, y así yo tendré la garantía, yo tendré la seguridad que todo el bien que Él tiene para mí, yo lo voy a recibir, no por mi obra, sino por mi amor por el Señor, que me lleva a una intimidad genuina con Él. Apocalipsis 5:10 dice: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Este reinado, amados míos, es en el milenio. Nuestra posición ahora es la posición sacerdotal, la posición que tenemos de ejercitarnos en adorar a nuestro Dios con nuestras propias vidas, que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida de adoración a nuestro Señor en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, que por donde quiera que caminemos lo hagamos sabiendo que somos ministros del Dios Altísimo, de que fuimos sacados del mundo para servirle a Él, para adorarle a Él, y que esa es la prioridad de nuestros días en esta tierra. Tenemos que estar listos, siendo primeros sacerdotes, para luego venir a ser reyes, reinando junto con Él las naciones del mundo durante este periodo de los 1000 años. Una vez finalizado este periodo de los 1000 años, vamos a ver cuándo ya llega el juicio final, donde allí comparecerán todos los pecadores desde Adán. Y esto no es una segunda oportunidad,
sino que todos los pecadores van a oír la sentencia que se dictará en su contra. Van a escuchar la condenación y todos sabrán que la merecen. Nadie abrirá su boca a preguntar por qué, porque todo estará muy claro. Los libros serán abiertos y los nombres que no estén escritos en ese libro, pues definitivamente serán echados al lago de fuego y de azufre. Hebreos 9:27 dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero qué bueno es saber que la sangre de Cristo nos da una oportunidad gloriosa y maravillosa para que mientras estamos en este mundo, poder librarnos de ese juicio final, poder volvernos su pueblo, poder volvernos a ese pueblo que le dice: sí, Señor, yo te quiero amar, yo quiero vivir para adorarte, yo quiero vivir para glorificar tu nombre, yo quiero olvidarme de la vida de pecado, de la vida de maldad. Yo quiero no hacer las cosas como yo he querido hacerlas, sino que me detengo en el camino para poder hacer las cosas como tú dices que deben ser. Y eso, amados, no es por imposición de Dios, es por amor a nosotros, para que nos vaya bien, para que caminemos seguros en esta tierra, sabiendo que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y que en el mañana estemos seguros de una eternidad a su lado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versos 22 y 23, dice lo siguiente: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Después de esto, viene algo hermoso, porque entonces el Señor hará cielo nuevo y hará tierra nueva. Apocalipsis 21, verso 1, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. En este cielo nuevo y en esta tierra nueva va a morar la justicia. El hombre va a habitar en la perfección absoluta. Fíjense ustedes, si como nosotros sabemos y entendemos que la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros tenemos la relación con el Señor como debe ser, una relación de amistad con Él, de intimidad con Él, podemos ver qué ligera se hace la vida, cómo podemos caminar sin cargas, sin opresión, sin angustia, sin desesperación. No importa la circunstancia que estemos atravesando. Imagínense ustedes ya en la vida perfecta, en la presencia absoluta y completa de nuestro Dios, viviendo nosotros en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva. ¿Cómo no será nuestra vida? Vale la pena resistir. Vale la pena perseverar como lo hizo Jesucristo hasta cumplir el propósito para el cual vino a la tierra. Vale la pena que nosotros corramos bien la carrera, porque es una esperanza demasiado grande y demasiado gloriosa la que tenemos por delante, de habitar en la absoluta presencia de nuestro Dios en el final de los tiempos, que muchas veces pensamos que está muy lejos, pero cuando lo analizamos a la luz de la palabra y la comparamos con los acontecimientos de este tiempo, nos damos cuenta que está mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué gastamos los minutos de nuestra vida? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuáles son las metas que nos hemos trazado por delante? ¿Qué es lo que ocupa en primer lugar nuestros corazones? ¿Cuáles son nuestros anhelos? Apocalipsis 22, 16. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David,
el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Es Jesús quien da testimonio y dice, yo vengo pronto. Y es la iglesia y el Espíritu que le dicen, sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Ha llegado el tiempo, amados, en que tenemos que amar la venida del Señor. Tenemos que anhelar que Jesucristo vuelva a la tierra. Tenemos que renunciar a las palabras vanas, a las palabras de amargura, de queja. Y nosotros llenar nuestros labios porque tengamos un corazón lleno del anhelo de que el Señor venga a establecer su justicia y su verdad sobre la tierra. Tenemos que cambiar de mente. Tenemos que entender que nuestra presencia en esta tierra es breve, es momentánea, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. La iglesia primitiva lo sabía muy bien. Si nos damos cuenta, la iglesia primitiva nunca se acomodó, sino que sabía muy bien que estaba en la tierra para establecer el reino de Dios. Que su estadía terrenal era muy breve y que tenía que luchar para poder llegar a ese encuentro glorioso con su Señor. Amados, Cristo viene. Todas las señales están cumplidas. Oigan qué dice el libro del profeta Sofonías en el capítulo 1, verso 14. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo y allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Llegará el momento que ni el oro, ni la plata, ni la fama, ni los tesoros adquiridos en esta tierra, ni los galardones recibidos podrán librarte de la hora venidera. Tenemos que alinearnos, amado. Esto no es un juego. El mundo ha rechazado la cruz, pero nosotros que la hemos recibido tenemos que posicionarnos y mostrarle al mundo que estamos con Cristo juntamente crucificados, para que el mundo pueda ver la diferencia, para que ellos puedan ver nuestro amor por el Señor, que puedan entender que nosotros estamos de paso en esta tierra y que estamos dispuestos a pagar el precio para encontrarnos con nuestro Señor. El Espíritu y la esposa dicen ven. El que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor vendrá por su pueblo. Vendrá en toda su gloria y toda su majestad.
pero Él viene a buscar a su desposada. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿eres realmente la desposada del Señor como iglesia? ¿Realmente tú estás anhelando que llegue el esposo? ¿Estás anhelando todos los días de tu vida ese encuentro glorioso con tu esposo? ¿Sueñas con Él? ¿Hablas de Él? ¿Vives para Él? ¿Te despiertas cada mañana pensando en tu esposo? ¿Realmente está tu corazón diciéndole: Cristo, ven, esposo mío, ven? Acontecimientos proféticos del mundo han entrado en la esfera del cumplimiento. Es necesario que despiertes, pueblo de Dios. Es necesario que se abra tu entendimiento y que se desate y se active en ti el espíritu de la desposada, el espíritu de aquella que espera con anhelo su esposo. Ese espíritu que te levantará y te hará poner al Señor y sus cosas en primer lugar, que te hará anhelar al esposo, porque te habrás dado cuenta que está a la puerta y no hay nada más importante que puedas hacer en esta tierra que esperarlo a Él, que ponerte a su disposición y mostrarle tu amor en una intimidad inquebrantable, constante, permanente, que te lleva a conocerlo más, que te lleva a esperarlo impacientemente, que te lleva a decirle: vuelve, 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 esposo mío, vuelve. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.